Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar la receta del alfajor marplatense que fue el ganador de la encuesta. En realidad las dos recetas semanales van a ser los viernes y domingos, como eligió la mayoría, pero al ser la semana del alfajor, la festejamos con receta extra. Y les adelanto que las otras dos recetas de esta semana van a ser de alfajores también. Ahora sí, comencemos. Vamos a necesitar 100 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca blandita, un huevo, ralladura de una naranja, 25 gramos de cacao amargo, un tercio de cucharadita de bicarbonato de sodio, 50 gramos de almidón de maíz, 1,5 cucharaditas de polvo para hornear, 220 gramos de harina 4 ceros y 50 gramos de miel. Con estas cantidades nos salen una docena de alfajores. Comenzamos volcando en el bowl la manteca, el azúcar y la miel. Y batimos hasta cremar. Para quienes no tengan batidora, no se preocupen, pueden hacerlo con una espátula, mezclan bien todo hasta ver que está totalmente integrado. Agregamos la ralladura de naranja, eso le da ese toquecito cítrico necesario para este alfajor. Pueden ponerle menos si no quieren sentirla tanto, o pueden ponerle también ralladura de limón. O quizás hasta podrían combinar las dos. Agregamos el huevo y volvemos a mezclar. Si tienen una batidora de pie con los accesorios, no usen el batidor globo, ¿sí? Utilicen el que es plano. Es el que siempre se utiliza para este tipo de masas. Y ahora llegó el momento de agregar los secos. Vamos a tamizar la harina, la maicena, el cacao, el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Mezclamos con la espátula y luego pueden usar un cornet para terminar de unir o utilizar las manos, pero recuerden, es importantísimo no amasar, solo tienen que unir, ¿sí? Acá, como pueden ver, terminé de unir todo con las manos y ahora vamos a envolver la masa, puede ser en papel film o una bolsita, y vamos a llevarla a la heladera por media hora. Se puede dejar más tiempo, hasta el otro día si quieren, pero en ese caso van a tener que romperla y volverla a unir, porque seguramente esté demasiado firme como para estirarla de una. En cambio, si la dejamos entre 30 y 40 minutos, directamente podemos estirarla. No va a estar blanda como para que nos cueste manipularla, pero tampoco va a ser necesario romper y unir nuevamente. La estiramos a 2 milímetros de espesor. Y ahora cortamos círculos, en este caso son de 6 centímetros de diámetro, pero obviamente pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran. Si tienen un cortante más chico, lo pueden utilizar. Colocamos en una placa, puede ser que esté enmantecada y enharinada, puede tener papel manteca o una plancha de silicona. Y llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados de 8 a 10 minutos. Lo que hago yo para saber si están listas es, con cuidado de no quemarse, levantar una tapita despacito con ayuda de una espátula. Si vemos que se despega fácil, significa que están listas. Y si no, las dejamos unos minutitos más. Dejamos enfriar y ahora a rellenar necesitamos 400 gramos de dulce de leche repostero. Lo voy a hacer con una manga pastelera, pero pueden hacerlo con una cuchara si no tienen manga.
Y ahora vamos a colocar las tapitas dejando la parte lisa hacia arriba. Y ya los tendríamos listos para bañar, pero a mí me gusta llevarlos media hora al freezer, así cuando los baño se secan más rápido. Y también es una buena idea si el dulce de leche repostero que usan es un poco blando, de esa forma toma más firmeza. Para el baño necesitamos 300 gramos de chocolate semi amargo que vamos a derretir al microondas de 30 en 30 segundos o a baño María. Una vez derretido, para que el chocolate no se vaya endureciendo a medida que bañamos los alfajores, vamos a colocarlo sobre un bol con agua hirviendo. Importante que el bol donde está el chocolate no toque el agua. Básicamente es el baño María. Si lo derritieron de esa forma, lo dejan ahí. Y fíjense la fluidez de este chocolate, necesitamos que nos quede más fluido. Para eso le vamos a agregar el 10% del chocolate total en aceite de girasol. Es decir, que por cada 100 gramos de chocolate agregamos 10 gramos de aceite. Puede ser aceite de girasol o aceite de maíz. En este caso son 30 gramos de aceite. Y esta fluidez, amigos, está perfecta. Ahora a bañarlos. Nos vamos a ayudar con 2 tenedores para darlos vuelta y escurrirlos. Y antes de colocarlos en la placa donde vamos a dejarlos enfriar, necesitamos sacarle el exceso que pueda acumularse abajo de chocolate. Así que sobre una placa de silicona o papel manteca vamos a apoyarlos y deslizarlos, como pueden ver. De esta forma va quedando ahí todo el exceso, que luego obviamente se puede reutilizar. Y al haber estado en el freezer en menos de 5 minutos, el baño se va a endurecer. Y listo, amigos, a disfrutar de estos tremendos alfajores. Si pueden aguantar y dejarse aunque sea algunos guardaditos en un tupper por 2 días por lo menos, van a estar mucho más ricos, se los aseguro. No olvides suscribirte y dejarme un me gusta, que me ayuda mucho. Te mando un abrazo gigante, espero tengas un día super sweet y nos vemos el viernes con nueva receta.